para mí es una alegría enorme, un honor enorme tener a María Matienzo, periodista independiente cubana, autora de varios libros, tiene una historia muy complicada, pero para ejercer su libertad de expresión, queremos que la cuente, pero además el último libro que escribió es sobre Luis Otero Alcántara. Entonces, bueno, queríamos empezar con Patria y Vida, que, como dijimos, tiene a Luis Otero como uno de los protagonistas antes de que lo metieran preso. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Silvia Mercado, aquí en Operación Masacre, Radio Ciudad. Muchísimas gracias, Silvia, por la invitación. Yo más que encantada, sobre todo con esta introducción, que no romantiza para nada un proceso dictatorial de 64 años en el poder. María, la verdad que es dramático que todavía, además, haya que salir de Cuba para poder terminar de expresar, para poder expresar realmente los sentimientos. Me parece que además la vida de Luis Otero Cámpora es tan atractiva desde el punto de vista de que él dice: yo no soy político, yo soy artista, déjenme ser artista, déjenme la libertad de crear, déjenme ser feliz. Pero bueno, te obliga la dictadura a tomar partido a favor de la libertad. María, contanos primero brevemente tu historia, tu edad, cómo llegaste aquí a Buenos Aires. Contame lo que puedas, lo que tengas ganas. Sí, no, yo tengo 43 años y creo que he vivido toda mi vida en dictadura. He vivido toda mi vida en dictadura. De hecho, salí para acá junto con mi pareja, que también es activista, porque en los últimos 2 años la represión ha sido sobre nosotras sistemática y se ha recrudecido con muchísima intensidad. De hecho, tenemos una medida cautelar de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque en algún momento se peligró, se temió por la integridad física nuestra también. Y aunque llevamos muchos años haciendo activismo y periodismo, en mi caso, en los últimos tiempos, porque nos hemos sumado con todo el deseo del mundo a todo este movimiento que ha creado Luis Manuel, ha sido peor aún la represión. Bueno, vemos que la mayor expresión ha sido su encarcelamiento y el de Michael Osorbo, sí, y condenados además a estos años de prisión sin sentido ninguno. El movimiento San Isidro, ¿cuándo explota, por decirlo así? ¿Cuándo se hace tan masivo en Cuba, María? En el 2018 se da lo que vendríamos diciendo una bienal alternativa, se llama Bienal 00, y a partir de ahí, digamos que esos son los primeros pasos del movimiento San Isidro, aunque ya venían nucleándose y generando algunas ideas interesantes alrededor de cómo mover los límites del arte y de la política en Cuba. Y después, bueno, viene toda una campaña contra el 349, un decreto ley que controla y censura el arte en Cuba, y pienso que ahí es cuando realmente se empieza a articular mucho más como Movimiento San Isidro. Y ahí se hacen una cantidad de movilizaciones, las pudimos ver, seguir con apasionamiento, con ganas de que esta vez se dé. Y ahí metieron preso a Mike Osorno, a Luis Manuel, pero una gran cantidad de artistas siguen presos todavía. ¿Cuántos son los presos políticos que hay en Cuba en este momento, María? Bueno, presos políticos que tengamos conocimiento, hay más de 1.700 presos. Y digo siempre que tengamos conocimiento porque a nosotras llegan los récords de las personas que pueden denunciar en las redes o de las personas que han tenido el acceso a la organización. O sea, nosotros además, después del 11 de julio, integramos un grupo que se llama Justicia 11J, o sea, fundamos junto a otras mujeres, y ese fue el trabajo fundamental, empezar a remover un poco a todas las personas que habían sido encarceladas después de la manifestación del 11 de julio. Y nos dimos cuenta, o sea, corroboramos una vez más que muchas veces la brecha de pobreza implica que muchos de los presos o buena cantidad de la gente que cayó presa durante la manifestación apenas podía denunciar porque no era una prioridad ni acceder a las redes
ni tener tecnología en la mano, o sea, un teléfono, que es lo básico en el siglo XXI. Claro, claro, y conectividad, ¿no es cierto? A veces también es muy difícil conectarse. Hemos visto películas aquí varias veces, incluso acá mismo en el Centro Cultural San Martín, vi varias películas de artistas cubanos, incluso uno, ahora no me acuerdo el nombre del director, que vive en Cuba. Y una película fuerte, obviamente con, digamos, a ver cómo decir, siempre con entre líneas, ¿no? Pero quedaba claro lo que se estaba diciendo. Y también ahí se veían las dificultades de conectividad. Supongo que eso sigue. Sí, sí. Bueno, hay dos maneras de no acceder a la conectividad. Una, los precios prohibitivos. Claro. O sea, ahora mismo es conectarte a internet o comer. Y el otro es, bueno, cuando la dictadura decide incomunicar al país, simplemente corta el acceso a internet, lo mismo por región que de manera personalizada. Durísimo. Luis Manuel sigue preso. Tristemente sí, sigue preso. ¿Y cómo está su salud? ¿Alguien pudo verlo? Bueno, y a Mike Osorno. La familia se mantiene en comunicación constante con Luis Manuel y él hace llamadas a los amigos, con Michael Osorno también. Michael Osorno casualmente esta semana reportó que estaba con fiebre, con dolor en las extremidades, y de Luis Manuel, después de tantas huelgas de hambre, lo último que supimos fue que había perdido la visión de uno de los ojos y que además estaba teniendo calambre en las extremidades. Y todo eso, por supuesto, consecuencia de las huelgas. Ahora mismo, en la última llamada de la que se sabe y que se publicó en las redes, él está a punto de entrar en otra huelga de hambre porque la seguridad del Estado ha estado chantajeándole todo el tiempo con la posibilidad de un exilio que no llega nunca. ¿La Iglesia ha intervenido? Sí, ha habido un movimiento. Primero, la Iglesia Católica en Cuba ha tenido una posición bastante activa en contra de la dictadura. De hecho, durante el 11 de julio, después en noviembre del mismo año, hubo muchos curas y sobre todo órdenes religiosas dentro de Cuba que fueron también reprimidas. Ahora, este año, ha habido un grupo de presas políticas que se dirigieron al Papa, se mandaron una carta pública al Papa justo porque un funcionario había llegado a Cuba interesándose por las presas políticas en Cuba. O sea que hemos tenido ese apoyo, aunque la sociedad cubana es laica, o sea, no tenemos costumbres, bueno, ya sabemos, sería ser la otra parte de la historia de la dictadura que nos ha desmembrado desde el punto de vista espiritual también. Y por tanto y además la gente tiene diversas creencias, pero sobre todo también un ateísmo que nos ha llevado a la miseria en la que vivimos actualmente. María, aquí en tu libro, en este libro que acabas de publicar, que estamos contando por las redes, que pueden tener acceso gratuito a través de la página de Cadal, este libro que se llama Estas Memorias, a ver, aquí tengo el título. Mi diario personal. Mi diario personal con Luis Manuel Otero Alcántara, mi diario personal. Bueno, y aquí veo dos cosas. Primero, vos hablaste de esta Bienal Alternativa. ¿Sigue esto en pie? Es decir, ¿es un proyecto que todavía logra mantenerse? ¿Podría hacerse este año, por ejemplo? No, es una acción específica en respuesta a la dictadura normalmente hacía unas bienales que ha extendido, que han sido cada 3, cada 4 años según su conveniencia y perspectiva, y justo ese año la habían suspendido y bueno, Luis Manuel y un grupo de artistas convocaron a esta Bienal 00, pero fue una bienal, una acción en específico. Después la vorágine de la represión, claro, y la vorágine artística se diluyó, pero yo pienso igual que hubiese sido un buen proyecto para sostener en el tiempo como alternatividad, aunque ya le digo, es casi imposible cuando
por ejemplo, la entrevista que está en el libro Sí. sobre los GoFundMe que se hacen alrededor de la Bienal, una de las imposibilidades que también tenemos los cubanos de tener acceso, por ejemplo, a tarjetas, ni de débito ni de crédito, eso no existe para nosotros. Y una de las imposibilidades es eso, ¿no? El acceso a fondos creados para acciones en específico, sin contar que ahora hay una criminalización total de cualquier pago que se reciba del exterior. Y bueno, y la criminalización tiene su reflejo en el Código Nuevo Penal que condena de 4 años en adelante a las personas que reciban fondos del extranjero y que ellos consideren que sean fondos mercenarios. O sea que ni siquiera con respaldo del exterior se pueden realizar actividades artísticas alternativas, digamos. No, eso es ilegal en Cuba. Es increíble. La gente lo hace, accede a los fondos que normalmente los artistas en el resto del mundo acceden sin ningún tipo de problema, pero si la seguridad del Estado considera de que es ilegal porque no les conviene el arte que tú estás haciendo, perfectamente puedes ir a la cárcel. Decime, ¿y qué pasa entonces con el movimiento San Isidro hoy? El movimiento San Isidro está una parte presa y la otra en el exilio. Y quien queda en Cuba está bajo presión constante y vigilancia constante de la seguridad del Estado, con una vida extremadamente precarizada. Yo tengo siempre que decir que la gente del Movimiento San Isidro, que los artistas del Movimiento San Isidro, que además es muy diverso, hace arte a puro corazón, ¿no? Hace arte sin dinero, hace arte desde la sobrevivencia y desde el barrio cubano, que es eso, ¿no? Son grupos de personas que han estado marginadas todo el tiempo y que han decidido hacer desde su casa, desde su barrio, pero con nada. De hecho, cuando usted ve las imágenes de la sede de San Isidro, de la sede del Movimiento de San Isidro en Damas, se da cuenta, bueno, que ahí no hay dinero, ahí no hay nada, pero el San Benito del mecenarismo es una constante. No hay manera de crecer desde el punto de vista artístico ni desde el punto de vista institucional dentro de Cuba, porque la seguridad del Estado se encarga de criminalizar cualquier fondo que entre a esos artistas. A ver, ¿no hay alternativas, no sé, a ver, cómo, digamos, para engañar de algún modo a la dictadura, o sea, es algo asfixiante, es peor que estar adentro de una cárcel, o sea, vivís en una cárcel. Precisamente sí. De hecho, muchos cubanos le han empezado a llamar la isla cárcel a Cuba. Claro. Es asfixiante, ciertamente, y las alternativas siempre ocurren, pero cada una de las alternativas son denunciadas o perseguidas y además expuestas en los medios, en el único medio que existe en Cuba. Ellos son los dueños de todos los medios, del periódico, de los noticieros, y son una justificación para encarcelarlos. Pero la gente no cree en eso. Tristemente sí hay una población que todavía cree en eso, y si los apoya por miedo o no, habría que ver, entonces habría que hacer un análisis más profundo, pero realmente sí ellos tienen el poder sobre la información y difunden su verdad. Hay una generación que se resiste a un cambio inevitable y que repite esa verdad que ellos promueven como si fuera una ley. Si no, no estaríamos hablando que en Cuba todavía hay una dictadura. Los represores forman parte de ese discurso. Si creen o no tengo manera de decirte, o sea, de desmentirlo, pero yo lo que sí sé es que actúan en consecuencia, y eso es lo peor. A ver, María, ¿y cómo imaginás tu propia vida? ¿Cómo imaginás tu propio futuro? ¿Cómo ayudar a Luis Manuel, a todos los presos? Vos formaste parte, además, de algún modo, serías muy chica o no sé, del movimiento San Isidro, porque vos hasta último momento estuviste en La Habana, ¿no es cierto? Viviendo en La Habana.
Sí, sí, no, yo apenas hace 8 meses que salí de La Habana Ay, qué y increíble. mi futuro es regresar a La Habana. Mientras tanto, o sea, es una labor constante que muchas veces ni siquiera se publica en redes y no lleva crédito o demás. Es denunciando en cada espacio las condiciones de los presos políticos, la situación por las que pasan, las situaciones de violencia por las que pasan las familias, además de los Claro. presos políticos, porque es la violencia sobre los presos es extensiva a las familias, es extensiva a las madres, es extensiva a los hijos. Muchas veces los niños llevan el estigma a la escuela por ser hijos de un preso político. Ahora mismo, por ejemplo, hay una presa, Lisandra Góngora, que fue trasladada de la prisión de la ciudad de La Habana, donde ella vive, Sí. a la isla de la juventud. O sea, tiene 5 hijos y los hijos posiblemente ni siquiera pueden ir a ver la visita de la prisión. Y además, una presa que ha sido condenada a 14 años de privación de libertad por salir a la calle y gritar patria y vida. Es realmente dramático. O sea que hace 8 meses nada más saliste. La verdad que ha sido muy valiente. Yo he hablado con otros cubanos aquí y también siempre dicen, no, no, mi futuro es volver a La Habana y trabajo para volver a La Habana. Evidentemente uno no se puede desprender de su patria, pero no es difícil entender cómo puede cerrarse de tal modo un país que ni siquiera con este presidente, que hay muchos creen que es mano blanda, pero nada que ver, me parece que es No, más mano dura que cualquiera. este ha sido peor porque ha tenido que demostrar su poder y lo ha hecho desde la crueldad. De hecho, el 11 de julio, quien dio la orden así en público de que salieran a matar a la calle, de que salieran a disparar, las imágenes están ahí, fue este monigote que además todo el mundo sabe que está monitoreado constantemente por el Partido Comunista y por Raúl Castro. No hay vuelta. Vos sabés que aquí ha venido Díaz-Canel a la Argentina hace muy poco y pasó absolutamente desapercibido. Vino a una cumbre la verdad que ya ni me acuerdo de qué era, donde también estuvo Rafael Correa, donde estuvo toda la primera plana cubana, pero no Nicolás Maduro, ni tampoco, también estuvo la primera plana de Daniel Ortega, pero no estuvo Daniel Ortega. Sin embargo, sí Díaz-Canel, porque tiene esta capacidad para, digamos, pasar por debajo del radar, digamos. Entonces, parece, bueno, alguien, digamos, inofensivo, por decirlo de algún modo, y, y bueno, ha tenido, como vos muy bien contás, una ferocidad descomunal, pero aquí estuvo él lo más campante, aquí en la Argentina. ¿Has tenido problemas, María, para entrar, para estar aquí en la Argentina? ¿Te sentís bueno, no sé, algunos, no sé si querés hablar de esto, pero bueno, sé que hay servicios de inteligencia cubanos controlando lo que hacen los cubanos aquí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, sí, nos costó un poco de trabajo llegar. Realmente el trámite consular fue de 2 meses. De hecho, llegamos al aeropuerto y sabemos que la única manera que la seguridad del Estado tenía de saber el día exacto que nos íbamos era a través de la Embajada de Argentina en Cuba. Ajá, Y aquí, aunque hemos logrado recuperarnos bastante bien, yo no quiero caer en paranoia. muy bien. Pero en los últimos tiempos he visto algunos movimientos raros alrededor que, bueno, ojalá sea solamente mi imaginación. Nosotros estuvimos en la CELAP afuera gritando con carteles, éramos muy pocos, pero igual estuvimos ahí haciéndonos notar algo cuando estuvo aquí Díaz-Canel. Y el tiempo que esté aquí, si él vuelve a llegar, me verá de nuevo con carteles gritando a lo que me dé la voz para que la gente se entere de que en Cuba hay presos políticos. Genial, María Matienzo, escucharte. Bueno, contás con nosotros, tenés buenos amigos, lo sabemos, aquí en la Argentina. La gente de Cadal está siempre muy atenta a lo que hace el exilio
cubano aquí en la Argentina, contá también con los medios. Hay muchos periodistas, me parece que hay una situación que se va cambiando también en la prensa. Ha costado acá todavía hay, digamos, una buena parte de los intelectuales que no se animan a hablar de Cuba. Pero te diría que la mayoría de ellos, aunque no se animen a hablar de Cuba, saben lo que pasa en Cuba. Y en gran parte saben lo que pasa en Cuba gracias a ustedes, María. Así que me parece que no es en vano lo que hacen. Y bueno, finalmente la tortilla se va a dar vuelta, María querida. Esperemos, esperemos. De todas formas, se me olvida decirte, o sea, no se me puede olvidar decirte que estamos aquí gracias a Cadal, o sea, a la perseverancia de Cadal, porque sabe de nuestro trabajo de años y sabía que estábamos en una situación de riesgo límite. Bueno, agradecemos entonces nosotros también a Cadal, te mandamos un enorme cariño y bueno, contás por supuesto con nosotros desde ahora para cualquier cosa que necesites y para acercarte a otros colegas que seguramente van a estar muy interesados en hablar contigo. He visto varias notas que te han hecho, incluso una nota muy linda que te hicieron en Clarín, pero me parece que todavía estabas en La Habana, ¿no? Cuando salió esa nota tan importante tuya en Clarín. No sé, Mercedes Funes ha hecho varias notas y Ajá. algunas ya estando en La Habana, otras ya estando acá en Argentina. Mira qué bien. Bueno, le agradecemos entonces a Mercedes Funes también por su compromiso con el buen periodismo. Te mandamos un gran cariño y seguimos en contacto, María. Muchísimas gracias.